Hola a todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Andreina y hoy, como cada semana, te traigo otra crónica fabulosa en La Historia es esta. Hoy hablaremos de la desaparición y asesinato de Roxana Vargas, y para eso empezaremos con la historia de su victimario, el doctor Edmundo Chirino, quien fue una figura prominente en la historia académica y médica de Venezuela. Nació en 1935 en la localidad de Churuguara, ubicada en el estado Falcón. A lo largo de su trayectoria obtuvo el título de médico cirujano en 1958 y se licenció en psicología en 1960, ambos en la prestigiosa Universidad Central de Venezuela. Más adelante alcanzó el grado de doctor en ciencias. Chirinos complementó su formación académica con estudios avanzados en neuropsiquiatría y psicología clínica, realizados en reconocidas instituciones como la Universidad de Londres, Cambridge y Oxford en Inglaterra, además de la Universidad de Marsella en Francia y el Queen's College en Nueva York. En 1961, su compromiso con el desarrollo profesional de la psicología en el país lo llevó a fundar el Colegio de Psicólogos de Venezuela, consolidándose como uno de los pioneros en esta disciplina. Su liderazgo académico culminó con su elección como rector de la Universidad Central de Venezuela en 1984. Y es que tras asumir la presidencia, Jaime Lucinchi en febrero de 1984 anunció el 14 de marzo en una cadena de radio y televisión el denominado Plan de Austeridad. Este plan incluía la reducción del aparato estatal en un 10% como una medida para hacer frente a la compleja situación económica que enfrentaba el país en ese momento, producto de la crisis desencadenada tras el colapso financiero conocido como el Viernes Negro de 1983. En su rol como rector de la Universidad Central de Venezuela, en ese momento, Edmundo Chirinos propuso al Consejo Universitario someter a votación la implementación de medidas de reducción de gastos alineadas con las políticas gubernamentales. Esta decisión seguía el ejemplo de otros líderes universitarios, como los rectores de la Universidad de los Andes, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Entre las acciones planteadas se incluían la eliminación de becas, el aumento del precio del servicio de comedor a 10 bolívares, la introducción del pago de matrículas y la suspensión de las pasantías. Al enterarse de la situación, un grupo de estudiantes de las facultades de Agronomía y Veterinaria del núcleo de Maracay convocó a una asamblea ampliada en el aula 6 de la facultad el 18 de septiembre de 1984. En esa reunión se decidió trasladarse a la ciudad universitaria de Caracas, donde se llevaría a cabo la sesión del Consejo Universitario para presentar una lista de peticiones a las autoridades. Los estudiantes alegaron que en múltiples ocasiones habían solicitado audiencias con el rector, las cuales le habían sido denegadas. Toda esta situación se había originado por promesas incumplidas de Chirinos durante la campaña electoral. En ese momento, acompañado por Tiburcio Linares, quien luego ocuparía el cargo de secretario general de la universidad, Chirinos visitó las instalaciones de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y se comprometió a mejorar el servicio del comedor sin aumentar su costo. Sin embargo, tras las elecciones, en una reunión posterior en que los estudiantes propusieron nuevas formas de financiar el comedor, Chirinos respondió: "No he venido a debatir las medidas, sino a informarles sobre ellas". A las 4 de la tarde ese día, un grupo se reunió en el aula magna de la universidad para discutir los próximos pasos. Cuando Chirinos se presentó, fue recibido con insultos, abucheos, empujones y golpes, mientras los estudiantes le exigían explicaciones por sus acciones. Chirinos defendió su proceder afirmando que había actuado conforme a la ley y que su intención no era perjudicar a nadie, sino proteger a los estudiantes inexpertos que venían en camino. Sin embargo, estas palabras intensificaron la indignación del público, que le arrojó franelas ensangrentadas pertenecientes a los heridos y lanzó consignas contra el ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage. Al día siguiente, el 19 de septiembre, un grupo de estudiantes se dirigió a la Dirección de Transporte para solicitar el traslado a Caracas
con el fin de protestar contra estas medidas tal como se había acordado en la asamblea. Ante la negativa de su solicitud, tomaron 4 autobuses y más de 200 estudiantes emprendieron el viaje hacia la capital. El decano de la facultad, Pedro Vegas, informó al rector sobre lo sucedido. Edmundo Chirinos decidió por su cuenta contactar al viceministro de Relaciones Interiores, Cesario Espinal Vázquez, para pedirle que impidiera el avance de los estudiantes hacia Caracas, sin consultar antes a sus colegas ni al equipo rectoral. Los autobuses fueron detenidos en la alcabala de la Guardia Nacional en Hoyo de la Puerta, donde se les ordenó a los estudiantes que bajaran para ser revisados. Los estudiantes exigieron el paso al teniente coronel José Vizcuña y ante la negativa de la Guardia Nacional se realizaron asambleas en cada autobús para decidir si volvían o continuaban hacia Caracas. 2 horas después de ser detenidos, los estudiantes optaron por encender los motores y romper el bloqueo militar. Los soldados respondieron disparando contra los vehículos, lo que resultó en más de 35 estudiantes y 3 guardias nacionales heridos. Los heridos fueron trasladados al hospital de Coche y al hospital clínico universitario. Y aunque este evento es llamado la masacre de Tazón, en realidad no hubo fallecidos. Chirinos presentó su renuncia al Consejo Universitario al día siguiente de los eventos en Tazón, intentando que su equipo rectoral también renunciara, aunque esta solicitud fue rechazada. Tanto los estudiantes como los empleados interpretaron esta negativa como una estrategia de las autoridades universitarias para complicar su salida. Los estudiantes pedían que en lugar de renunciar se le destituyera mediante el claustro universitario o el Consejo Nacional de Universidades, el CNU. Y tras varios días de presión por parte de la comunidad universitaria, Chirinos formalizó una renuncia temporal que fue aceptada por el Consejo Universitario. Sin embargo, antes de que se conocieran los resultados de un referéndum para decidir el futuro de Chirinos, él se reincorporó a su puesto, a lo que no fue bien recibido por los estudiantes de Maracay, quienes bloquearon la entrada del núcleo y propusieron un paro de 3 días. Los resultados de la consulta indicaron que la opción del no a la renuncia de Chirinos ganó con casi 4.000 votos de un total de 5.200 alumnos. Finalmente, los estudiantes de Maracay tuvieron que aceptar los resultados y retractarse de su decisión de no reconocer a Chirinos como su rector. En 1988, Chirinos fue candidato presidencial por el Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido Comunista de Venezuela, Renovación y Movimiento Moral. En esas elecciones presidenciales obtuvo la victoria Carlos Andrés Pérez con el 52%, un total de 3.868.843 votos, mientras que Edmundo Chirinos obtuvo 58.733 con el 0.80%. Por supuesto que ellos no fueron los únicos candidatos. Entre los competidores más fuertes destacan Teodoro Pekov y Eduardo Fernández. Como reseña Yolanda Valery de BBC Mundo en su artículo de psiquiatra presidencial a homicida, se puede leer lo siguiente. Edmundo Chirinos llegó a ser tan famoso que por su diván de psiquiatría pasaron 3 presidentes, incluido el presidente actual. Para ese momento, Hugo Rafael Chávez Frías. Sin embargo, esta reputación impecable como psicólogo y psiquiatra de prestigio internacional terminó en el 2008, cuando fue acusado de abusar y asesinar a Roxana Vargas, una estudiante de comunicación social de apenas 19 años, quien era su paciente y con quien mantuvo una relación sentimental. Edmundo Chirinos le llevaba 53 años a Roxana Vargas. Roxana Vargas era originaria de Valle de la Pascua, estado Guárico. Se mudó a Caracas para iniciar sus estudios universitarios. Se inscribió en la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica Santa Rosa y después de un tiempo comenzó sus pasantías en Radio Caracas Televisión Internacional. A pesar de que Roxana parecía llevar una vida normal y tenía amigos en Caracas, ella presentaba problemas emocionales, incluyendo episodios de depresión y bulimia. Su madre, quien había sido paciente de Edmundo Chirinos, tras sufrir una depresión posparto, decidió llevarla a su consultorio en búsqueda de ayuda. En 2007, Roxana Vargas comenzó consultas con Edmundo Chirinos, lo que desencadenó una relación muy tormentosa.
sumiendo la vida de Roxana en más confusión. Ella misma describió esta experiencia en un blog personal donde compartía detalles de su vida. Este blog titulado Ana y Mía, mis reinas, y nosotras sus princesas, que podía encontrarse en la URL llamada Princesa Sana. Las primeras publicaciones datan del 6 de septiembre del 2007, comenzando con un mensaje de bienvenida dirigido a lo que ella llamaba las princesas, donde se podía leer lo siguiente: Hola princesas Anas, este espacio es para estar todas unidas y seguir en la lucha de encontrar nuestros sueños, de ser unas princesas y no estar gorda y con esta piel flácida. Aquí en este blog diario estaré hablando muy seguido de tips, datos y sobre cómo voy, y también, claro, saber de ustedes, ya que en este momento debemos estar cada vez más unidas. Para comprender mejor los diferentes términos y nombres empleados, es útil consultar su diccionario personal. Ana, que significa persona con anorexia. Mía, que significa persona con bulimia. Ana wannabe, persona que no tiene anorexia pero desea tenerla. Buliminorexia, persona que alterna periodos de anorexia y bulimia. Mía restrictiva, persona con características de bulimia, pero que también practica ayuno y restricción de comida. Ana purgativa es una persona anoréxica que, aunque no suele hacerlo, vomita si come en exceso o es forzada a comer. Para darles un poco de contexto, Ana y Mía son términos que hacen referencia a la anorexia y a la bulimia, trastornos alimenticios que algunas personas mencionan en comunidades en línea que promueven conductas dañinas relacionadas con la alimentación y la imagen corporal. Es una jerga que se utiliza para hacer referencia a ambos trastornos alimenticios. No se puede atribuir la creación de Ana y Mía a una sola persona o fecha exacta, ya que estos términos surgieron de comunidades en línea a principios de los 2000 y se popularizaron en foros y blogs donde personas compartían experiencias y promovían conductas relacionadas con la anorexia y la bulimia. En este blog se evidenciaban los trastornos alimenticios de los que sufría Roxana, y más adelante también la relación que mantuvo con la persona que se supone que iba a ayudarle a encontrar un equilibrio en su vida. En una de las entradas de su blog hacía referencia al psiquiatra de esta manera: ese día que me entregué a mi psiquiatra tuve mucho miedo, pero me trató bien. Me dijo de hermosa a muchas cosas más. Me besaba muy sensualmente, de modo que no lo olvidé de pronto. Después de ese día estuvimos hablando mucho. Me dijo que se iba a volver a repetir, pero sin compromiso. Además, que él es una persona mucho mayor que yo. Sin mentira, debe tener como unos 60 años o tal vez más. Para la fecha, Edmundo Chirinos tenía 73 años. En otra entrada al blog también se podía leer: ayer lo volví a hacer con él, pero no tan igual como el primer día, ya que estaba en horario de consulta y pues no podíamos durar mucho. Creo que sin querer le estoy agarrando cariño, pero eso es muy mal, porque el psiquiatra solo me quiere como objeto. No sé qué hacer. No sé si les había dicho, pero mi primera vez lo hice con él, con el psiquiatra. Imagínense cómo estoy. El 12 de julio del año 2008, tras meses de relación y encuentros íntimos en el consultorio, Roxana Vargas simplemente desapareció. Su familia perdió contacto con ella a partir de las 6 de la tarde. No obstante, en los interrogatorios a amigos y familiares, determinaron que Chirinos la había llamado y le había solicitado que se reunieran en el consultorio. A partir de ese momento, la comunicación con Roxana se detuvo. Fue el 14 de julio cuando su familia recibió la aterradora noticia. Unos transeúntes habían descubierto el cuerpo de Roxana Vargas en la autopista Petares Guarenas, cerca de la urbanización Parque Caiza. La familia señaló al psiquiatra como el principal sospechoso del crimen. Adicional a esto, el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas y el Ministerio Público recopilaron pruebas que demostraron la responsabilidad del reconocido psiquiatra en el asesinato de su paciente. Los investigadores forenses hallaron un zarcillo en el consultorio del médico, idéntico a uno que pertenecía a Roxana. También encontraron restos de cabello en uno de sus vehículos y muestras de ADN de la víctima. El análisis forense del cuerpo
reveló al menos 7 fracturas en la cabeza que ocurrieron antes de su muerte, y la causa del fallecimiento fue un traumatismo cráneoencefálico. Se demostró que 3 fotografías encontradas durante el allanamiento de la residencia del acusado, Edmundo Chirinos, correspondían a Roxana Vargas, incluyendo una en la que la víctima estaba desnuda. Además, las declaraciones de los testigos confirmaron la existencia de una relación amorosa entre la víctima y el acusado, que inicialmente comenzó como una relación de paciente a psiquiatra. Durante este tiempo, Chirinos le realizó terapias a través de cura de sueño, abusando de ella en repetidas ocasiones. En la residencia de Chirinos encontraron 1.200 fotos de mujeres desnudas, además de las imágenes de Roxana Vargas. El 1 de agosto, el tribunal ordenó la detención domiciliaria de Chirinos y la prohibición de salida del país. Ese mismo día se celebró la audiencia de presentación. El 12 de agosto, el Ministerio Público presentó 109 elementos probatorios sobre la responsabilidad de Chirinos en el asesinato de Roxana Vargas. Adicional a esto, en las audiencias se evaluaron 70 pruebas y el testimonio de 14 mujeres que afirmaron haber sido víctimas del psiquiatra. En 2010, tras varias audiencias, Edmundo Chirinos fue condenado a 20 años de prisión por homicidio intencional. Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Penal y el artículo 65 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La sentencia dictó que cumpliera su pena en la prisión de Yaret 3 en el estado Miranda, y en el 2011 Chirinos generó nuevamente la indignación del país al solicitar un indulto al expresidente Hugo Chávez, argumentando que a sus 77 años era injusto mantenerlo encarcelado, según el Código Penal. En marzo del 2012 recibió la medida de casa por cárcel debido a su estado de salud. El 24 de agosto del 2013 fue hallado sin vida en su residencia en Cebucán. Su caso continuó siendo objeto de atención mediática por 2 razones: la relevancia de su carrera profesional y el hecho de que abusó de su relación médico-paciente para aprovecharse de una mujer vulnerable en su situación de salud. Este caso se ha convertido en uno de los más controvertidos en la historia reciente del país en el ámbito de criminología, ya que nadie se esperaba que un hombre de la talla pública de Chirinos estuviese involucrado en crímenes de esta naturaleza. Se han publicado varios libros sobre el tema, siendo el más reconocido Sangre en el Diván, de la periodista Ibellice Pacheco, del cual han surgido obras, teatros y cortometrajes. Mi opinión personal, la sorpresa en este caso no es que alguien con el renombre de Edmundo Chirinos estuviese involucrado, sino que en este caso hubo justicia, aunque eso por supuesto nunca será suficiente para los familiares de la víctima. Me gustaría saber si conocías este caso. Dale like, que me ayuda muchísimo, aún más si me dejas un comentario, comparte y nos vemos en la próxima historia. Chao.